Y a ver, comenzaremos con derivación por tablas. Ya ver, haciendo un repaso aquí, ya les he pasado también el formulario en el grupo, así que para denotar derivadas utilizamos los siguientes símbolos. F' de x, derivada de la función f respecto de x, o y' de x, o la derivada de y respecto de la variable x. Podemos usar cualquiera de estas notaciones para denotar derivada. Y aquí algo curioso que les puedo decir es que aquí fíjense que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Lo que hacemos en los ejercicios, lo que se hace generalmente es derivar la variable dependiente respecto de la independiente. Aquí se sobreentiende eso, que se estamos derivando respecto de la variable x. O sea, esto que está en el denominador les indica la variable respecto a la cual estamos derivando. Aquí estamos derivando a la variable x. En esta notación se sobreentiende que estamos derivando respecto de la variable x y lo mismo aquí, lo mismo aquí. Ya entonces, para denotar derivadas, cualquiera de estos símbolos. Luego, ¿qué más? Aquí tenemos la definición de derivada. Ahora, para no estar aplicando derivadas por definición, utilizamos reglas de derivación. Ya, y la primera regla nos dice que la derivada de una constante es su cero. Aquí C es un número cualquiera, positivo o negativo, con punto fraccionario, cualquier número, su derivada siempre es cero. Y ahora las derivadas también son distributivas respecto de la suma y de la resta. O sea que si yo tengo la derivada de una suma o de una resta, va a ser la suma de las derivadas. Si yo tengo la derivada de una suma, va a ser la suma de las derivadas. Es distributiva respecto de la suma. También es distributivo respecto de la resta. Ya luego, la derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función. Es decir, si yo quiero derivar a una constante, aquí C es un número multiplicado a la función. Si yo quiero derivar esto, pues la regla te dice que la constante se deja tal y como está y solamente derivamos a la función f. Ya, y f' de x, ahí tengo la derivada. Luego tenemos a la regla del producto. Si yo quiero derivar un producto de funciones, la regla que te dice que va a ser la regla de la la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. Primera función, segunda función. La derivada del primero, segunda función sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Y de esa forma, esa es la regla del producto. Si yo quiero derivar un producto de funciones, pues aplico esta regla. Ya que hay producto de tres funciones, es similar. La regla del cociente. Si yo quiero derivar un cociente de funciones, numerador, denominador. La regla te dice que va a ser la derivada del numerador, el denominador sin derivar se copia tal y como está, menos, esto es de la regla, menos el numerador lo copiamos tal y como está. Luego lo multiplicamos aquí por la derivada del denominador y todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. Esta es la regla para derivar un cociente de funciones. Luego, ¿qué más? Aquí. Si yo quiero derivar x elevado a un exponente m, la regla te dice que el exponente cae y al exponente le restamos uno. Si yo quiero derivar x elevado a un exponente m, m aquí es una constante, un número real, tienen que tomar en cuenta que para aplicar esta regla, m tiene que ser un número. Puede ser 2 menos 3, puede ser un tercio, puede ser menos 2 tercios, puede ser, no sé, menos un quinto, cualquier número. Ya m es un número cualquiera, positivo, negativo, con punto decimal, sin punto decimal, pero aplicamos esta regla. El exponente cae y al exponente le restamos uno. Luego, nada más, aquí tenemos la derivada de elevado a la x es elevado a la x, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Son reglitas de derivación, la derivada del seno de x es coseno de x y de esa forma. Y a ver, haremos algunos ejercicios de esta parte. Y a ver, me piden derivar la siguiente función x elevado al exponente 6. Vamos a comenzar con ejercicios sencillitos. Entonces, y igual a x a la sexta. Entonces voy a derivar a cada lado de la igualdad. Aquí ya tengo a la derivada. Quiero derivar x elevado a un exponente m. Fíjate que la regla te dice esto.
Si yo quiero derivar x elevado a un exponente m, el exponente cae y al exponente le restamos 1. Entonces aplicamos esa regla. El exponente 6 cae y al exponente le restamos 1. Y aquí la derivada pues es 6 por x elevado a la quinta. ¿Ya está? Y a ver otro ejemplito más. Me piden esta vez derivar a la siguiente función. La función es y 5 por x elevado a la cuarta. Entonces nuevamente aquí anotaremos la solución. Esta es la función y igual a 5 por x elevado a la cuarta. Entonces nuevamente voy a derivar a cada lado de la igualdad. Ahora aplicaremos algunas reglas de derivación. ¿Qué reglas de derivación vamos a aplicar? Vamos a aplicar estas dos. Me lo voy a copiar. Yo lo traigo aquí. Copiar, pegar. Ya está. Fíjate que aquí tengo 5 multiplicado por, tengo una constante por la función. Si yo quiero derivar la constante por la función, te dice que la constante se queda tal y como está y derivamos solamente a la función f. Entonces, aquí la derivada va a ser igual a el 5 lo dejamos tal y como está, y aquí la derivada de x elevado a la cuarta. De aquí que nos resulta. Ahora, si yo quiero derivar x elevado a un exponente m, el exponente cae y al exponente le restamos 1. Entonces, el exponente cae y al exponente le restamos 1. Y aquí la derivada es 5 por 4, eso es 20. X elevado a la 4 menos 1, eso es 3. Ya está. La derivada había sido 20x elevado al cubo. Y de esa forma, ahora lo complicaremos un poquito más. El ejercicio. mm, Ya. Es un poquito más largo, es x elevado al cubo más 2x al cuadrado más 5 veces x más 6. Lo cambiaremos, si no. La función es 4x al cubo más 3x al cuadrado más 5. Que anotaremos solución. Entonces aquí tengo y igual a 4x al cubo más 3 veces x al cuadrado más 5. Cada lado de la igualdad voy a derivar. Pues me lo voy a copiar esto mismo. Copiar, pegar. Entonces, derivada a cada lado de la igualdad. Luego, la derivada de una suma es distributiva, ¿no? Si yo tengo la derivada de una suma, va a ser la suma de las derivadas. Entonces, de aquí tengo la derivada. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Seguimos aplicando estas dos propiedades. Aquí digo copiar, pegar. Entonces 4 es constante, entonces el 4 lo dejamos tal y como está y solamente voy a derivar a x al cubo más. Aquí 3 también es constante, ese 3 lo dejo tal y como está y derivo x al cuadrado más. 5 es constante, la derivada de una constante de un número cualquiera, eso es cero. Entonces un cero ahí sumando, pues no es necesario anotarlo. Como si tuvieses 3 más cero, ¿para qué vas a anotar sumando un cero, no? Entonces ahí, pues aquí la derivada, el 4 lo dejamos tal y como está. Ahora, ¿cómo derivo x elevado a un exponente m? El exponente cae y le restamos 1, entonces sería aquí por 3x elevado a la 3 menos 1, más aquí 3. La derivada de x al cuadrado, el exponente cae y al exponente le restamos 1. ¿Ya está? Aquí ahora la derivada. 4 por 3, eso va a ser 12x al cuadrado más.
3 por 2 eso es 6x elevado a la 2 menos uno, eso es 1. Eso exponente uno ahí se sobreentiende. Ya está, eso había sido la derivada. Eso es haciendo el ejercicio paso por paso. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, copiar. Ya eso es aplicando propiedades. Para hacerlo directamente, voy a hacer aquí anotar derivada. Lo que hacemos aquí es multiplicar el coeficiente por el exponente. 4 por 3 eso es 12. Y al exponente les restamos uno. 3 menos uno eso es 2 más. Y aquí hago lo mismo. Voy a multiplicar el coeficiente por el exponente. Entonces aquí 3 por 2 eso va a ser 6x elevado a la 2 menos uno eso es uno. Ese exponente uno ahí se sobreentiende. Luego más 5 la derivada de una constante, eso es cero. Ya, pero ese cero ahí sumando ya no es necesario anotarlo. Y de esa forma hacemos directamente, ¿no? Ya ver otro ejemplito más de esto. Directo la forma resumida de hacer el ejercicio. A ver, me piden derivar. La función es esta vez x elevado al cubo más 3x al cuadrado más 5 veces x más 6. Entonces, derivaremos. Solución. La función es y igual a x al cubo más 3x al cuadrado más 5 veces x más 6. Entonces, derivada. Derivada. Multiplicamos coeficiente por exponente y al exponente restamos 1. Aquí el coeficiente es 1. 1 por 3 va a ser 3. Y al exponente le restamos 1. 3 menos 1, eso es 2. Más el signo se copia. Ahora nuevamente coeficiente por el exponente. 3 por 2, eso es 6. Y al exponente le restamos 1. 2 menos 1, eso es 1. Eso uno se sobreentiende ahí. O lo anotaremos ahí. Más. Luego nuevamente aquí, coeficiente por el exponente. Aquí el exponente es 1. Entonces 5 por 1, eso es 5. Y al exponente le restamos 1. 1, aquí es el exponente, es 1. 1 menos 1, eso es 0. Luego más la derivada de 6. 6 constante, su derivada es 0. Y de aquí, pues la derivada había sido 3x al cuadrado más 6 veces x más, aquí x elevado al exponente 0, eso es 1, ¿no? 5 por 1, eso es 5. Y el 0 sumando no es necesario ahí anotarlo y ya está, esta es la respuesta. De esa forma. Si lo hacen paso por paso, como estábamos haciendo aquí, pues no, no, practiquen haciéndolo paso por paso. Una vez que dominen, pues lo hacen así directamente los ejercicios. Ya a ver, ahora pasaremos a otro tipo de reglas. A ver, ahora pasaremos a la regla del producto. Me piden derivar esta vez la siguiente función. Es esta vez e elevado a la x, seno de x. Solución. La función es y igual a e elevado a la x seno de x. Tengo un producto de funciones, una función exponencial por una función trigonométrica, un producto de funciones. Entonces, para derivar un producto de funciones, esta vez voy a aplicar la regla del producto. ¿Dónde está? Aquí está. Copiar. Y me lo voy a... Entonces, derivada cada lado de la igualdad. Tengo un producto de funciones, te dice va a ser la derivada de la primera función, segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función. ¿Ya? Ahora solamente se tiene que fijar en sus tablas. La derivada de e elevado a la x en sus tablas es e elevado a la x, es eso mismo. Luego la derivada de el seno de x es coseno de x. Entonces eso sustituimos aquí. La derivada de e elevado a la x es e elevado a la x, seno de x, más e elevado a la x. La derivada de e elevado a la x es coseno de x. Y ahí acaba el ejercicio. Y a ver, nuevamente otro ejercicio. A ver,
Ya de esa forma se deriva un producto de funciones. A ver, ahora nos pasaremos a la regla del cociente. Regla del cociente. Entonces me piden derivar a la siguiente función, x elevado a la quinta sobre el seno de x. Y nuevamente, entonces ahí tengo un cociente de funciones y vamos a aplicar la derivada de x a la quinta seno de x. Y solución, ya la función es y igual a x elevado a la quinta, aquí el seno de x. Y aquí aplicamos, ¿no? La derivada a cada lado de la igualdad. Entonces aquí la regla te dice va a ser derivada del numerador, denominador sin derivar, menos el numerador, derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces aplico esa regla. Nos dice que va a ser la derivada del numerador, denominador sin derivar, menos el numerador, lo dejamos tal y como está. Luego la derivada de el denominador, todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Y ya hemos aplicado ahí la regla del cociente. Ahora, si yo quiero derivar x elevado a un exponente m, el exponente cae y al exponente le restamos 1. 4 menos, 5 menos 1, eso es 4. Luego el seno de x, tal y como está, menos x elevado a la quinta. La derivada del seno de x es el coseno de x. Y ahí, la derivada del seno de x, coseno de x. Ahora, seno de x todo al cuadrado, te dice, pero esto en notación sabemos que si yo tengo el seno al cuadrado de x, es como si estuviese anotado de esta forma. El seno de x es la base y el exponente, pues este 2 es el exponente de toda la base que es el seno de x. Lo mismo si tuviese aquí logaritmo al cuadrado de x. Esto se sobreentiende que está de esta forma. Logaritmo de x todo al cuadrado. Este exponente 2 es el exponente de toda la base que es el logaritmo de x. Ya, pero esta notación no se lo suele utilizar, se la anota de esta forma, se la anota de esta forma. Es ahí una aclaración, nada más. Entonces, esto sobre el seno al cuadrado de x. Y ya tenemos la regla del cociente. Pero otro ejemplito más para derivar la regla del cociente. A ver, me piden derivar la función, esta vez es x elevado al cubo, x elevado al cubo, x al cubo, más 2 veces x más uno sobre x al cuadrado más uno. Entonces directamente nos pasaremos a la solución. Ya nuevamente aquí vamos a seguir aplicando estas reglas. Pegar. Para no perder el tiempo me lo voy a copiar y pegar. Entonces aquí le aplicamos derivada a cada lado. Derivada x al cubo más 2 veces x más uno. Todo esto sobre x al cuadrado más uno. Y derivada. Entonces aplicamos la regla del cociente.
Te dice va a ser la derivada del numerador. Entonces el numerador es todo esto, el denominador es todo esto. La regla te dice que va a ser la derivada de más 2x más uno, la derivada del numerador, luego el denominador sin derivar, luego menos el numerador, te dice la regla, el numerador lo copiamos tal y como está, que es x al cubo más 2 veces x más uno. Y aquí por la derivada del denominador, el denominador es esto, le sacamos la derivada. Todo esto lo dividimos sobre el denominador elevado a al cuadrado. Eso te dice la regla. Y ya está. Y aquí solamente tienes que calcular esta derivada y esta derivada. Y ya sabemos derivar ese tipo de funciones. A ver, directamente aquí te pide la derivada de x al cubo más 2 veces x más uno derivada. Y la derivada de x al cubo, eso es 3x al cuadrado más la derivada de 2x, 2 por el exponente es 2 veces. Coeficiente por exponente, uno por 3 eso es 3 y al exponente le restamos uno 3 menos uno eso es 2. Aquí lo mismo, 2 por su exponente que es uno eso es 2 y al exponente le restamos uno menos uno eso es cero. X a la cero pero eso es uno y 2 por una o sea que 2 por una es 2 o sea que aquí solamente te queda el 2. Y aquí lo mismo, si yo quiero derivar x al cuadrado más uno, ¿cómo deriva esto? El coeficiente es uno. Lo multiplicamos por el exponente uno por 2 eso es 2 y al exponente le restamos uno 2 menos uno eso es uno más. Ahora la derivada de una constante, eso es cero. Un cero sumando ahí no es necesario anotarle, este exponente uno se sobreentiende, o sea que la derivada es solamente 2 veces x. Eso lo sustituimos ahí. mm, Va a ser y igual a, la derivada aquí es 3x al cuadrado más 2 ya está derivado. Aquí x al cuadrado más uno lo copiamos, menos. Luego aquí x al cubo más 2 veces x más uno. La derivada de x al cuadrado de eso es 2 veces x. Aquí x al cuadrado más uno todo eso a al cuadrado. Y ya está, esa es la respuesta. Ya hemos derivado, pero aquí se pueden realizar algunas simplificaciones. Pueden realizar aquí la distributividad y esto reducirlo a su mínima expresión, pero ya eso es eso algebraico, ¿no? Entonces el ejercicio lo voy a dejar hasta ahí. ¿Qué más nos falta? Seguiremos haciendo ejercicios, a ver. Estito más. Mm, Ya. Me piden derivar la siguiente función. Es 3 sobre x elevado a la cuarta más 2 sobre x elevado al cubo. Ya ver, aquí no voy a derivar directamente, voy a aplicar algo de leyes de los exponentes. Nos dice que si yo tengo uno sobre a elevado a la n, esto puede subir al numerador, pero con exponente de signo cambiado. Pero esto lo anotaremos mejor. Si yo tengo uno sobre a elevado al exponente n, eso puede subir al numerador, pero con el exponente de signo cambiado. Entonces, primero eso voy a hacer. No voy a derivar directamente. Va a ser, tengo y igual a 3 por x elevado a la menos 4 más 2 por x elevado a la menos 3. Ya lo he convertido esa función en algo más fácil de derivar, ya aplicando leyes de los exponentes. Y ahora sí, recién voy a derivar. Entonces aquí la derivada es, ¿qué hacíamos aquí? Voy a multiplicar el exponente por su coeficiente. 3 por menos 4 eso es menos, menos 12. Y al exponente le restamos uno. Menos 4 menos uno eso es menos 5. Luego más, aquí, coeficiente por el exponente. Entonces el coeficiente aquí es 2 por menos 3 eso es menos 6. Y al exponente le restamos uno. Menos 3 menos uno eso es menos 4. Ya está.
Y ahora aquí la derivada había sido menos 12x elevado a la menos 5. Aquí más por menos, eso es menos 6x elevado a la menos 4. Y ya tengo ahí la respuesta de esa forma. A ver, ochito más. Me piden derivar esta vez. Mm, La siguiente función. La función es y igual a la raíz cuadrada de x más la raíz cúbica de x. Entonces aquí anotaremos solución. Entonces esta es la función y igual a la raíz cuadrada de x más la raíz cúbica de x. Y nuevamente no voy a derivar directamente, voy a aplicar algo de leyes de los exponentes. Sabemos que si yo tengo la raíz n de a, eso se puede anotar como a elevado a la 1 sobre n. O de manera general, si yo tengo raíz n de a elevado a un exponente m, esto se puede anotar como a elevado a la m sobre n. Entonces eso voy a hacer. A las raíces cuadradas lo voy a anotar como un exponente fraccionario. Una raíz cuadrada, aquí sería 2, 90 sería un medio, más x elevado a la un tercio. Y ahora sí, recién voy a derivar y voy a aplicar la regla, ¿no? Si yo quiero derivar x elevado a cualquier exponente, el exponente cae y al exponente le restamos uno. Pues aquí sería derivada. Ya sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces aquí el exponente un medio cae y al exponente le restamos uno. Luego más, aquí el exponente es un tercio. Ese exponente un tercio cae y al exponente le restamos, al exponente un tercio le restamos uno. Y de ahí solamente tiene que hacer algunas operaciones y ya está. Pues aquí les va a salir un medio, x elevado a la un medio menos uno, eso es menos un medio. Luego, más un tercio, x elevado a la un tercio menos uno, eso es menos dos tercios. ¿Ya está? A ver, otro ejemplito más de esta parte. Mm, ya con esto acabamos. Ya me piden derivar a la siguiente función. 2 sobre mm, la raíz cúbica de x. No puedo aplicar, a pesar que puedo aplicar la regla del cociente, pero yo voy a aplicar la regla de la potencia. Voy a aplicar esta regla. Copiamos y aquí voy a pegar. Entonces aquí anotaremos solución. No voy a derivar directamente. Primero voy a aplicar algo de leyes de los exponentes. Y igual a 2 sobre la raíz cúbica de x. Lo primero que voy a hacer es que a esa raíz cúbica lo voy a expresar como un exponente fraccionario, a la un tercio. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que x elevado a la un tercio lo voy a subir al numerador, pero con signo cambiado. Ya está. Ahora recién voy a empezar a derivar. Y la derivada sería, ¿cómo derivamos esto? El coeficiente lo multiplicamos por el exponente, entonces sería, haciéndolo por paso, sería 2 por menos un tercio. Y al exponente les restamos 1, entonces sería menos un tercio menos uno. Y aquí más por menos, eso es menos 2 tercios, x elevado a la
Menos un tercio menos uno. Menos un tercio menos uno. A ver, menos un tercio menos uno. Entonces sería, aquí sería 3, aquí sería menos 3 menos uno menos 4 tercios. Entonces aquí sería x elevado a la menos 4 tercios. Y esa es la respuesta. Ya. Eso es derivación por tablas. Es sencillito, son los ejercicios más fáciles. El nivel más básico de derivadas. Y a la siguiente, en el siguiente video vamos a hacer regla de la cadena.